Configuración de firmware. A través del firmware es posible ajustar parámetros de control de la impresora mediante la edición del fichero configuration.h en el programa para modificar el IDE. Esta edición consiste en activar o desactivar líneas de código. Esta acción es útil si planeas construir o modificar tu impresora 3D. Por ejemplo, el firmware de las impresoras de escritorio usa por defecto la placa del microcontrolador RAMPS 14, pero puedes cambiarlo por el nombre de la placa de tu impresora de la siguiente forma. Ve al fichero ports.h e identifica la placa de tu impresora. Copia y sustituye en la línea de código correspondiente y finalmente comenta las líneas ifndef y endif con 2 diagonales. Otra de las características por defecto es la imposibilidad de imprimir desde una tarjeta SD. Para activarla, solo descomenta la línea Define SD Support. También puedes cambiar variables como el idioma en la pantalla LCD de la siguiente forma. Ve a la línea Define LCD Language en. Por defecto, viene en idioma inglés. Encuentra el idioma de tu preferencia en el listado de arriba. Borra en y escribe es para cambiarlo a idioma español. Una vez que has hecho las modificaciones necesarias, da clic en el botón Verificar y espera a que el programa se compile. Conecta la placa del microcontrolador a tu PC y presiona el botón Subir. Unos segundos después, el firmware estará grabado en el microcontrolador. El firmware puede modificarse las veces necesarias para lograr el desempeño deseado de la impresora. Ensamblado de impresora cartesiana. A diferencia de la impresora tipo Delta, que solo tiene movimiento en el cabezal, las impresoras cartesianas también mueven la cama caliente para realizar la impresión. Después de extraer la impresora de su empaque, sigue estos pasos para garantizar la estabilidad de la base. Coloca la impresora en una superficie plana. Si la impresora se tambalea, ajusta o afloja los tornillos en los perfiles hasta que quede estable. Desatornilla las tuercas en la parte inferior de la cama caliente y retírala. Mueve el carro de la cama caliente. Ajusta las excéntricas del carro de la cama de impresión, para lograr desplazamientos fluidos y estables. Con la base estable, ensambla la estructura de la impresora con estos pasos. Atornilla los pilares a la base de la impresora. Comprueba que la fuente de alimentación indica el voltaje correspondiente a tu país y fíjala con tornillos a uno de los pilares. Coloca la pantalla LCD frente a la fuente. Introduce el final de carrera del eje Z en el riel exterior del perfil opuesto y atorníllalo a la altura indicada por el fabricante. Atornilla el motor del eje Z y el husillo. Pon una calza debajo del motor y ajusta los tornillos hasta que ambos queden completamente rectos. Continúa con el ensamble de la sección superior siguiendo estos pasos. Ensambla la pieza con los motores del extrusor y del eje X al perfil superior. Coloca las correas dentadas en el perfil con las puntas metálicas hacia abajo para que corra el fusor. Ensambla el carro del fusor al perfil y atornilla los rodamientos en el extremo libre. Sujeta los extremos de la correa en las muescas del carro y asegúrate que queda centrada. Coloca la sección superior con el fusor hacia el frente. Observa que los rodamientos entren en los rieles de los perfiles y pasa el husillo a través del orificio roscado. Ajusta los tornillos superiores de tal forma que permitan el giro del husillo y el desplazamiento del perfil. Ajusta el tope mecánico con los tornillos necesarios y coloca encima el soporte de la bobina de filamento. Conecta el cableado según lo indica el manual del fabricante, evitando que entorpezca el movimiento de las partes mecánicas. Después, conecta el tubo de teflón del fusor al extrusor y asegura los extremos de unión con unas pinzas. Un ensamble adecuado de tu impresora garantizará su estabilidad y la libertad de movimientos requeridos para imprimir. Construcción de recinto. Los cambios de temperatura y las ráfagas de aire pueden provocar grietas y deformaciones durante la impresión de piezas con materiales como PLA y ABS. Para evitarlo, construye un recinto con tubería PVC, un rollo de polietileno transparente, cinta para ductos y adhesivos de velcro. Sigue estos pasos. Mide el largo, ancho y la altura de tu impresora con un flexómetro.
Añade al menos 5 centímetros a las longitudes y anótalas en un cuaderno. Corta la tubería de PVC de media pulgada con una cortadora o una cegueta, según las mediciones que obtuviste. Construye la corona de la estructura con las dimensiones correspondientes a lo largo y a lo ancho, uniendo los perfiles de PVC con codos de PVC de 3 vías. Enrosca adaptadores en los vértices y a continuación introduce los perfiles verticales correspondientes a la altura. Corta un pedazo de plástico con la longitud suficiente para cubrir con ella ambos costados y la parte superior del recinto. Dobla el sobrante de plástico hacia adentro y pégalo con cinta para ductos. Repite el paso anterior para cubrir la parte posterior, superior y el frente del recinto. Pega la parte posterior y los costados con cinta para ductos, excepto uno de los vértices del frente. Construye una puerta pegando puntos adhesivos de velcro a lo largo del vértice frontal libre y al borde de plástico. Para finalizar, coloca el recinto sobre tu impresora tridimensional. Calibración mecánica de la impresora. La calibración de la impresora puede realizarse a través de la pantalla táctil LCD o desde una computadora para garantizar la precisión de los motores durante la extrusión del filamento y los desplazamientos del cabezal. Sigue estos pasos para calibrar el motor del extrusor desde la pantalla LCD. Enciende la impresora y en la pantalla inicial elige las siguientes opciones: Control, Temperature y Nozzle. Aumenta la temperatura entre 185 y 195 grados Celsius. Retira el tubo de teflón que sale del extrusor. Introduce filamento hasta que salga y márcalo con un rotulador. Elige las opciones Prepare, Move Axis, Move 1 mm, Extruder. Suma 100 al valor original en la pantalla y presiona la perilla para que el motor extruya 10 centímetros de filamento como prueba. Haz una nueva marca en el filamento y mide la longitud extruida con un calibre. Por ejemplo, si obtuviste una medición de 9.8 centímetros, debes cambiar el valor de este parámetro. Elige las opciones Control y Motion y baja hasta Steps Millimeters para conocer el valor actual del parámetro. Divide el valor del parámetro actual entre el valor medido y multiplícalo por el valor esperado. Sustituye el resultado obtenido en el valor del parámetro. Guarda el valor anterior eligiendo Control y Store Memory y presiona la perilla. Comprueba que el nuevo valor fue grabado en la memoria siguiendo la secuencia anterior: Control, Motion y Steps Millimeters. Repite la prueba de extrusión para comprobar la longitud deseada o realiza los ajustes necesarios. Para calibrar la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión mediante el método del folio, haz lo siguiente. Gira las 4 ruletas colocadas en la parte inferior de la cama de impresión para descender las 4 esquinas. Calienta la cama eligiendo las opciones Control, Temperature y Bed, en la cual deberás girar la perilla hasta llegar a 60 grados. Presiona la perilla y espera a que la cama alcance la temperatura. Ve a Prepare, elige Auto Home y espera a que el cabezal se sitúe en la esquina correspondiente al punto inicial de los 3 ejes. Ve a Prepare y pulsa Disable Steppers. Observa la posición de la boquilla respecto a la cama de impresión. Si queda debajo o muy por encima de la misma, reajusta la pieza que sostiene el final de la carrera del eje Z. Coloca un trozo de papel sobre la cama y debajo de la boquilla. Después enrosca la ruleta inferior para subir la cama hasta que ésta y la boquilla sujeten el folio, pero aún puedas retirarlo sin romperlo. Evita tocar la boquilla, pues estará a 180 grados. Repite en las esquinas restantes y en el centro de la cama. La calibración mecánica previa a la impresión garantizará que tus piezas tengan las dimensiones y acabados deseados. Temperatura de impresión. Una vez que los motores de la impresora han sido calibrados, es momento de determinar la temperatura ideal de impresión para cada material.
Para imprimir una pieza de prueba, haz lo siguiente. Descarga una pieza de prueba de algún banco de imágenes o bien utiliza alguno de los archivos de prueba .stl en la tarjeta SD. Ábrelo con el software segmentador de capas asociado a tu impresora, da clic en Ajustes de impresión y en Personalizado para desplegar el menú. Elige PLA como material a utilizar. En calidad, cambia la altura de capa a 0.2 milímetros. En perímetro, cambia las capas superiores a 0 y las capas inferiores a 2. En relleno, cambia la densidad de relleno a 0% y en material coloca la temperatura de impresión en 180 grados. Presiona segmentación para que la pieza sea dividida en capas. Esta torre cuenta con 500 capas distribuidas en 10 cubos. Ahora da clic en Extensiones, Procesamiento y Modificar G-Code. Despliega Añadir secuencia de comando y elige Change at Z Experimental. En la nueva ventana dirígete a Trigger y elige Layer Number. En Change Layer escribe 48. En Behavior elige Keep Value. En Layer Spread deja 1 y habilita la casilla de Change Extruder 1 Temp. En Extruder 1 Temp escribe 185 grados centígrados. Da clic en Añadir secuencia de comando y continúa con los valores de capa y temperatura para las 9 secciones restantes de la torre. Da clic en Cerrar, a continuación en Segmentación y guarda el archivo en la tarjeta SD con formato .G-Code. Al terminar la impresión, borra las modificaciones anteriores o, de lo contrario, las piezas posteriores también se imprimirán con cambios de temperatura. Finalmente, la elección de la mejor temperatura de impresión depende si buscas una superficie suave y uniforme o una mejor adhesión entre capas para lograr una pieza más resistente. Rótula las temperaturas en la superficie para usarlas como referencia en tus próximas impresiones. Realiza esta prueba de temperatura cada vez que utilices un nuevo material de impresión y coloca el recinto a tu impresora cuando lo requiera.